Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal. Bienvenidos a este video que te presentamos. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. En este día nos vamos a dedicar al corto análisis de un tema especial. Comenzamos. Sean bienvenidos a una nueva charla en este jueves de copropiedad. Continuando con la temática que hemos dado en estas semanas pasadas, vamos a continuar con el análisis de ciertos aspectos que corresponden al manual de convivencia. En este caso vamos a ver las normas para sanciones, multas y procedimientos. Como ustedes ven, a nadie le gusta ser multado ni sancionado, pero dentro de la comunidad en propiedad horizontal o condominio, se hace necesario crear normas en las cuales estén involucrados los montos de las multas, los términos y los procedimientos que se deben seguir. Esto, una vez que esté normalizado y que todo el conjunto de copropietarios conozcan, hará más fácil la convivencia y que los procedimientos se vuelvan más claros y concisos. El objetivo de esta charla justamente es ese, el dar normas para que puedan poner en sus manuales de convivencia para poder realizar una gestión, una administración correcta y que la convivencia entre todos los copropietarios sea más llevadera y sin conflictos. Siguiendo con la temática que hemos puesto del manual de convivencia y hoy sobre las normas para sanciones, multas y procedimientos, vamos a ver un video que nos va a introducir en toda nuestra charla actual. Vamos allá, por favor. Entendiendo las sanciones en su condominio. ¿Qué dice el público? Bienvenidos a este espacio donde vamos a conversar de algo muy importante para todos los que vivimos en comunidad. A veces, vivir en un edificio o en un condominio puede ser como un programa de televisión, con mucha emoción, pero para que todo funcione bien, como una orquesta afinada, existen reglas que todos debemos seguir. Estas reglas están escritas en un documento muy importante, la Ley de Propiedad Horizontal, y más importante aún, el reglamento interno de su propio condominio. Piense en este reglamento como el libreto que nos dice cómo actuar para que la convivencia sea pacífica y agradable para todos. Sin estas reglas, imagínese el desorden. Ahora usted se preguntará, ¿qué pasa si alguien no sigue las reglas? Ahí es donde entran las sanciones, mis amigos. Una sanción no es más que una consecuencia por no cumplir con lo que hemos acordado como comunidad. No es un castigo para hacer sentir mal a una persona, para nada. Es una herramienta que tiene la administración y la directiva para mantener el orden y el respeto entre todos. La ley nos da el poder, como copropietarios, de establecer estas consecuencias para proteger nuestros bienes comunes, como los pasillos, los ascensores, los jardines y las áreas sociales. Es una forma de decir, oiga, esto es de todos, tenemos que cuidarlo juntos. Es fundamental entender que estas sanciones no se inventan de la nada. No es que al administrador un día no le gustó su sombrero y decide multarlo. Claro que no, cada posible sanción debe estar claramente escrita y aprobada por la Asamblea de Copropietarios en el reglamento interno. Así, todos sabemos desde el principio cuáles son las reglas del juego. Esto garantiza que el proceso sea justo y transparente para cada vecino. Si en su reglamento no dice nada sobre, por ejemplo, el color de las cortinas, entonces no lo pueden sancionar por eso. Por eso es tan importante que usted conozca bien el reglamento de su condominio. Piense en esto como las reglas de un juego de mesa. Si un jugador mueve una ficha a un lugar prohibido, hay una penalización, ¿verdad? Tal vez pierde un turno o paga una multa del juego. En la vida en condominio es exactamente igual. Si un vecino, por ejemplo, hace fiestas ruidosas hasta muy tarde, está rompiendo una regla de convivencia. La sanción que se le aplica busca corregir ese comportamiento para que no afecte la tranquilidad de los demás. Al final del día, el objetivo es muy simple: garantizar que todos podamos disfrutar de nuestro hogar en paz y armonía. Y ahora vamos a una pausa comercial. No, seguimos. Los tipos de sanciones que existen. Estamos de vuelta. Ahora vamos a lo bueno, a lo que todos quieren saber. ¿Cómo nos pueden sancionar? ¿Me van a cobrar platita?
Me van a prohibir usar la piscina. Tranquilos, que aquí se lo explicamos con peras y manzanas. Las sanciones se dividen principalmente en dos grandes grupos, como los equipos de un concurso, las sanciones pecuniarias y las no pecuniarias. Es más fácil de lo que suena, se lo aseguro. Pecuniario simplemente significa que tiene que ver con dinero, con su bolsillo. Son las famosas multas, así de simple. Es una cantidad de dinero que el vecino que cometió la falta debe pagar. Las sanciones pecuniarias o multas son las más comunes porque son directas y fáciles de entender. El monto de la multa no puede ser un capricho del administrador. No, señor. Debe estar claramente definido en el reglamento interno. Por ejemplo, el reglamento puede decir que estacionar en un lugar que no le corresponde tiene una multa de $20, o que no recoger los desechos de su mascota en las áreas verdes tiene una multa de $15. Estos montos deben ser razonables y proporcionales a la falta cometida. No le pueden cobrar $1,000 por una falta pequeña. Eso no sería justo ni legal. Por otro lado, tenemos las sanciones no pecuniarias. Estas no involucran dinero directamente, pero sí afectan ciertos derechos o privilegios del vecino. La más suave de todas es la llamada de atención por escrito. Es como cuando la maestra le mandaba una notita a sus papás, ¿se acuerda? Es una comunicación formal que le dice: vecino, hemos notado esta situación, por favor, le pedimos que no se repita. Es el primer paso, una advertencia amistosa pero oficial. Es una oportunidad para corregir el comportamiento sin que le cueste dinero. Una buena oportunidad que hay que aprovechar, pero si la falta es más grave o si la persona no hace caso a las advertencias, las sanciones no pecuniarias pueden ser más serias. Por ejemplo, se le puede restringir temporalmente el uso de ciertas áreas comunes. Imagínese que un vecino y sus invitados dañaron los muebles del área de la piscina. Una sanción no pecuniaria podría ser prohibirle el uso de la piscina durante 15 días o un mes. Esto no le quita su derecho como dueño, pero sí le limita un privilegio como consecuencia de sus actos. El objetivo, recuerde, es siempre el mismo: enseñar y corregir para mantener la buena convivencia. Así funciona el proceso de sanción. Muy bien, público querido, ya sabemos qué son las sanciones y de qué tipos hay, pero ¿cómo se llega a aplicar una? No es tan rápido como aplaudir, lleva un proceso, y esto es muy importante para garantizar que todo sea justo. Nadie puede ser sancionado sin tener la oportunidad de defenderse. El proceso, que debe estar detallado en su reglamento, generalmente sigue unos pasos muy claros y lógicos. Todo comienza usualmente con una queja. Un vecino o el personal del condominio, como el conserje o el guardia, reporta una falta a la administración. Por ejemplo, el vecino del 3B reporta que el del 4B está haciendo trabajos de construcción un domingo a las 8 de la mañana. Una vez que la administración recibe la queja, no puede sancionar de inmediato. Calma y paciencia. El siguiente paso es la notificación. La administración debe enviarle una comunicación formal y por escrito al vecino que supuestamente cometió la falta. En esta carta se debe explicar claramente cuál es la falta que se le atribuye, qué regla del reglamento se rompió y cuándo y dónde ocurrió. Esto es fundamental, porque la persona tiene que saber exactamente de qué se le acusa. No se vale decir usted se portó mal, hay que ser específicos. Esta notificación es el inicio formal del proceso. Después de recibir la notificación, llega el momento clave. El vecino acusado tiene el derecho a la defensa. Esto significa que tiene un plazo de tiempo, que también debe decir el reglamento, por ejemplo, 3 o 5 días, para responder. Puede explicar su versión de los hechos por escrito. Quizás el ruido no venía de su departamento, o tal vez tenía un permiso especial por una emergencia. Es su oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas. La administración o el comité de convivencia tienen la obligación de recibir y analizar esta respuesta. Ignorar la defensa del vecino sería una violación grave al debido proceso. Finalmente, con la queja y la respuesta en mano, la administración o la directiva toman una decisión. Analizan toda la información y determinan si la falta realmente ocurrió y si la persona es responsable. Si deciden que sí, entonces aplican la sanción que corresponda según el reglamento. Esta decisión final también debe ser comunicada por escrito al vecino, explicando el porqué de la sanción y cuáles. Por ejemplo, después de analizar los hechos, se ha decidido aplicar la multa de $25 por ruido excesivo, según el artículo 15 del reglamento. Y así, mis amigos, se completa el ciclo, de manera justa y ordenada. Faltas graves y reincidencia. Y llegamos a la parte final de nuestro programa de hoy. No se me muevan.
Hablemos de algo muy serio, la clasificación de las faltas y lo que pasa cuando un vecino es caserito de las sanciones. No todas las faltas son iguales, ¿verdad? No es lo mismo dejar la basura afuera de su puerta por 1 hora que agredir verbalmente a un conserje. Por eso, los reglamentos suelen clasificar las faltas en leves y graves. Una falta leve es algo que molesta pero no causa un daño mayor, como usar la piscina fuera del horario establecido. La sanción suele ser una advertencia o una multa pequeña. Las faltas graves, por otro lado, son aquellas que atentan seriamente contra la seguridad, la tranquilidad o los bienes de la comunidad. Por ejemplo, realizar modificaciones estructurales en su departamento sin autorización, dañar intencionalmente un ascensor o tener comportamientos agresivos o violentos. Para estas faltas, las sanciones son mucho más duras. Aquí ya no hablamos de una simple advertencia, sino de multas más altas o la restricción de uso de áreas comunes por un tiempo prolongado. La idea es que la sanción sea un verdadero desincentivo para que nadie se atreva a cometer este tipo de actos. Ahora, ¿qué pasa con el vecino que no aprende? A esto se le llama reincidencia. Reincidir es cometer la misma falta varias veces. Si un vecino fue multado por estacionar en el lugar de visitas y a la semana siguiente lo vuelve a hacer, es un reincidente. Y aquí la cosa se pone más seria. El reglamento debe contemplar sanciones más severas para la reincidencia. Por ejemplo, si la primera multa por estacionar mal fue de $20, la segunda vez podría ser de 40 y la tercera de 80. La sanción se va duplicando o aumentando para que la persona entienda que su comportamiento no es aceptable en la comunidad. Por último, un punto que debe quedar más claro que el agua. Escúchenme bien, nunca, pero nunca, se puede justificar una falta propia con el mal comportamiento de otro. Usted no puede decir, yo dejé la basura en el pasillo porque mi vecino del frente también lo hace. Eso no es una defensa válida. Cada uno de nosotros es responsable de sus propias acciones. Si un vecino comete una falta, el camino correcto es reportarlo a la administración, no imitarlo. La convivencia se construye con el buen ejemplo de cada uno, no señalando los errores de los demás para justificar los nuestros. Con esto me despido y recuerden siempre vivir en paz y armonía. ¡Hasta la próxima! Como ustedes ven, ya tenemos claro de lo que vamos a hablar en este jueves de copropiedad. Primeramente, con las disculpas del caso, estoy pasando por una afección pulmonar. Creo que a ratos la voz me va a fallar. Con las disculpas del caso, vamos a continuar en el análisis de estas normas que hemos puesto a disposición de ustedes, aspirando que sean bien capacitadoras para que puedan ustedes colocar en sus manuales de convivencia. Vamos a servirnos de unas guías positivas, como siempre, para realizar el respectivo análisis. Vamos allá, por favor. Bien, una vez que estamos aquí en nuestra introducción para el tema de jueves de copropiedad y bajo la temática de los aspectos especiales del manual de convivencia, la charla de este día habla sobre las sanciones, multas y procedimientos. Para abordar este tema de manera clara y efectiva, vamos a proponer una serie de artículos con sus acápites respectivos. Es importante que estos artículos sean precisos y que cumplan con la normativa legal aplicable en el Ecuador. Estamos hablando de la Ley de Propiedad Horizontal, su reglamento general y también del reglamento interno de cada conjunto o condominio. Las sanciones se establecerán conforme a lo dispuesto en estas leyes ya citadas. La inobservancia de las conductas, prohibiciones y disposiciones descritas dará lugar a sanciones pecuniarias y no pecuniarias, previo cumplimiento del debido proceso que se establece en esta ley. Siguiendo con el formato que realizamos en las charlas de trasteos y parqueos, en la actual también vamos a elaborar un ejemplo del articulado para tomar en cuenta sanciones, multas y sus debidos procedimientos, con la misma aclaración que hemos tomado ejemplos de varios manuales que existen en el Internet, manuales propios de nuestra profesión y que están en ejecución, como también de los asesoramientos que hemos efectuado. Así pasemos a detallar el manual de convivencia para sanciones, multas y procedimientos.
Y en primer lugar, tomemos en cuenta el artículo número 1, que habla sobre los principios generales de aplicación. Y dice: las sanciones y multas establecidas en este manual de convivencia tienen como finalidad mantener la armonía, el orden y la seguridad dentro del condominio, así como garantizar el cumplimiento de las normas y la protección de los bienes comunes y privados. La aplicación de sanciones se realizará de manera justa, equitativa y proporcional a la gravedad de la infracción, siguiendo un debido proceso que garantice el derecho a la defensa del infractor. Las multas impuestas no eximen al infractor de la obligación de reparar cualquier daño causado a la propiedad común o a propiedades privadas. Una vez que hemos leído lo que el artículo número 01, que habla sobre los principios generales de aplicación, vamos a realizar un pequeño análisis y una explicación al mismo. En este caso, el manual establece que el objetivo principal de las sanciones y multas es mantener la armonía, el orden y la seguridad dentro de nuestro conjunto o condominio. También buscan garantizar el cumplimiento de las normas, proteger tanto los bienes comunes como los privados. En resumen, son herramientas para asegurar una convivencia pacífica y el respeto a las reglas y propiedades. Dentro de este artículo habla sobre el proceso de aplicación de sanciones. La aplicación de cualquier sanción debe ser justa, equitativa y proporcional a la gravedad de la falta. Es fundamental que se siga un debido proceso para asegurar que la persona infractora tenga la oportunidad de defenderse. Esto significa que no se pueden imponer sanciones arbitrariamente, sino que se debe haber un procedimiento claro que respete los derechos del residente o propietario. Dentro de la independencia de las multas y la reparación de daños, el texto aclara que si bien se impone una multa por una infracción, esto no elimina la obligación del infractor de reparar cualquier daño que se haya causado. Es decir, pagar la multa no te exime de tener que arreglar lo que hayas roto o dañado, ya sea en áreas comunes o en propiedades de otros vecinos. En esencia, el texto subraya la importancia de las reglas para la convivencia en el condominio o conjunto, establece cómo se aplicarán las consecuencias de romper esas reglas de manera justa y diferencia entre la multa económica y la responsabilidad de reparar daños. Podríamos terminar al corto análisis del artículo número 1. Pasemos al artículo número 2, que en cambio habla sobre los tipos de infracciones. Y aquí tenemos, en primer lugar, las infracciones leves. Infracciones leves. Aquellas que alteran mínimamente la convivencia o el orden, sin generar daños significativos o riesgos para la seguridad. Una vez que hemos leído el artículo número 2 de los tipos de infracciones, y en el acápite 2.1 habla sobre las infracciones leves. Este artículo nos define a las infracciones leves como acciones que, si bien alteran mínimamente la convivencia o el orden, no causan daños significativos ni representan riesgos para la seguridad. En términos más simples, se refiere al comportamiento o situación que son un poco molestos o están fuera de las normas establecidas, pero que no son graves. No causan daños materiales importantes ni ponen en peligro a nadie. Son, por así decirlo, las faltas menores que pueden ocurrir en un espacio compartido, como un edificio de apartamentos, un conjunto residencial o incluso hasta en un lugar de trabajo. En resumen, este artículo nos sirve como introducción para categorizar las faltas que no tienen un impacto serio, preparando el terreno para una lista de ejemplos prácticos, así como los que podemos citar. Y así tenemos un listado de infracciones leves en un conjunto de departamentos, casas o locales comerciales incluso. Primeramente vamos a tomar en cuenta las charlas anteriores que ya habíamos hablado que se producen sanciones y multas y el debido proceso es el que vamos a dar. Dentro de este primero, que es el estacionamiento ligeramente fuera de la demarcación, es ocupar mínimamente el espacio de otro parqueadero
o la línea divisoria, sin llegar a obstruir el paso o el uso de un espacio vecino. Esto caería como una infracción leve. Una segunda sería no reportar un cambio de vehículo a tiempo, por primera vez. El olvidar notificar a la administración sobre el cambio de un vehículo o motocicleta habitual dentro del plazo establecido, si es un hecho aislado y se subsana rápidamente, podría ser una infracción leve. Un tercero podría ser dejar objetos personales menores en áreas comunes temporalmente. Olvidar una bolsa de compras, un juguete pequeño o similar en un pasillo o área común por un corto periodo sin que obstruya significativamente o genere suciedad podría estar dentro de estas infracciones leves. En cuarto aspecto podríamos poner generar ruido moderado fuera del horario. Producir ruido que, si bien no es excesivo, se realiza fuera de los horarios de silencio establecidos. Por ejemplo, taladrar una pared por 5 o 10 minutos fuera de hora. Música a volumen bajo o medio podría estar dentro de las infracciones leves. En quinto lugar podría estar no bajar completamente el vidrio del vehículo al ingresar o salir, en forma ocasional naturalmente, pues olvidar bajar el vidrio del vehículo para facilitar la identificación al guardia en una ocasión puntual, siempre que no haya resistencia a la identificación, podría estar dentro de la infracción leve. En sexto lugar hemos puesto disponer incorrectamente de los residuos menores. Dejar una bolsa de basura fuera del contenedor designado por un breve periodo o colocar una bolsa con fugas mínimas que no cause un derrame importante podría estar también dentro de estas infracciones leves. Circular levemente por encima del límite de velocidad, en forma ocasional puede ser. Superar por un margen muy pequeño. Ya hemos visto que 10 km por hora se ha establecido en las normas de parqueo. Pero ¿qué tal si excedemos a unas 12 o 15 km por hora? De forma ocasional y sin generar riesgo podría ser una falta leve. El uso indebido o leve de áreas comunes sin autorización, asimismo por primera vez. Utilizar una área común, por ejemplo, para una pequeña porción del jardín, para cierta actividad no autorizada por un corto tiempo, sin causar daños o molestias significativas, estaría dentro de estas infracciones leves. Falta de control menor sobre mascotas podría estar en el noveno puesto. Sobre esto podríamos decir que una mascota ensucie una zona común y el propietario no limpie de inmediato, pero si lo haga al ser alertado, o que un perro ladre ocasionalmente sin ser un problema constante, podría estar dentro de una infracción leve. Aparte de esto tenemos algunas más que podríamos citar, por ejemplo, los tendederos o elementos visibles en balcones, ventanas que desentonen poniendo ropa a secar. Asimismo, por primera vez, podemos decir que colocar ropa o secar elementos que afecten mínimamente la estética de la fachada, si es una situación puntual y de fácil corrección, pues estaría dentro de esta infracción leve. Estas infracciones suelen ameritar una amonestación verbal o escrita inicialmente y una multa económica baja en caso de reincidencia, tal como se mencionan en los principios generales de aplicación y la cuantía de las multas en la sección de sanciones, como la vamos a ver. Ahora pasemos a ver dentro del mismo artículo 02, el punto 2.2, que habla sobre las infracciones graves, y dice: Infracciones graves. Aquellas que afectan significativamente la convivencia, el orden, la seguridad o generan riesgos o daños menores. Este artículo nos da una definición clara de lo que se considera una infracción grave. Se trata de acciones o situaciones que afectan significativamente la convivencia. Esto significa que perturban de manera considerable la paz, la armonía entre los residentes o usuarios de un espacio. No son solo pequeñas molestias,
sino que pueden generar conflictos importantes o un ambiente desagradable para muchos visitantes o huéspedes. Asimismo, afectan el orden, implicando un quebrantamiento notable de las normas establecidas para el buen funcionamiento del lugar, haciendo que la organización y el respeto a las reglas se vean seriamente comprometidos. Asimismo, afectan a la seguridad o generan riesgos. Esto es un punto crucial, pues las infracciones graves pueden poner en peligro la integridad física de las personas, sus bienes o la infraestructura del inmueble. Esto incluye desde situaciones que podrían causar accidentes hasta aquellas que aumentan la vulnerabilidad ante robos o incidentes. Y por último, generan daños menores. Aunque el término menores pueda parecer contradictorio con graves, en este contexto se refiere a daños que, si bien no son catastróficos, son tangibles y requieren reparación o implican una pérdida económica. La gravedad aquí radica en que esos daños son consecuencia de una acción significativa que alteró el orden o la seguridad. En resumen, podríamos decir que una infracción grave va más allá de una simple molestia. Se trata de una acción que tiene un impacto considerable y negativo en el bienestar general de la comunidad, pudiendo comprometer la seguridad o causar perjuicios reales. Este tipo de infracciones, por su naturaleza, suelen conllevar consecuencias más serias que las infracciones leves. A continuación, vamos a detallar algunos ejemplos sobre infracciones graves y así tenemos un listado de infracciones graves en un conjunto o condominio. En primer lugar, uso de parqueaderos de visitas por residentes. Estacionar de forma recurrente o prolongada el vehículo habitual del residente en los parqueaderos designados exclusivamente para visitantes, impidiendo su uso por parte de los invitados sin previa autorización, estaría ya como una falta o una infracción grave. El segundo, exceso de velocidad constante o considerable. Circular a una velocidad significativamente superior al límite de 10 km por hora establecido de manera habitual o en situaciones que pongan en riesgo a peatones o vehículos, por ejemplo, podríamos decir 20 o 30 kilómetros en las áreas internas. Puede ser ya considerado como una infracción grave. En tercer lugar, hemos puesto la generación de ruidos molestos frecuentes o a volúmenes altos. Realizar fiestas, reuniones o actividades con música, voces o ruidos de impacto a un volumen elevado en horarios no permitidos o de manera habitual, afectando el descanso de los vecinos, cae en una infracción grave. En cuarto puesto, le hemos colocado no registrar visitantes de forma reiterada. Permitir el ingreso y o salida de vehículos del visitantes sin realizar el debido registro obligatorio en la garita de manera frecuente o deliberada caería dentro de estas infracciones graves. En quinto lugar estamos el estacionamiento indebido que obstruya el paso. Estacionar vehículos en zonas de circulación vehicular, andenes, accesos a otras unidades o de manera que impida parcialmente o totalmente el libre tránsito de otros vehículos o peatones caería ya dentro de una infracción grave. En sexto lugar, vemos el dejar basura o desechos en áreas comunes de forma prolongada o voluminosa. Acumular o abandonar basura, escombros o enseres viejos en pasillos, escaleras, jardines u otras áreas comunes por un tiempo considerable, generando insalubridad o mala imagen, caería dentro de estas infracciones graves. Pasemos al séptimo numeral, que sería daños menores en la propiedad común por negligencia. Causar rayones, golpes leves o suciedad importante en paredes, puertas de áreas comunes, ascensores o equipos del condominio o conjunto debido a descuido o falta de precaución estaría dentro de este acápite de infracción grave. En octavo lugar, el uso de la bocina del vehículo sin emergencia. Como ya vimos en la parte de parqueos,
El tocar la bocina de forma excesiva, prolongada o sin una situación de emergencia real, generando contaminación auditiva, caería en una infracción grave. En noveno puesto, incumplimiento reiterado de normas sobre mascotas. No recoger los excrementos de las mascotas de forma habitual. Permitir que deambulen sin correa en áreas comunes, donde no está permitido, o que generen ladridos excesivos y constantes, ya caería en una infracción grave. En décimo lugar, tenemos realizar reparaciones de vehículos no permitidos. Llevar a cabo reparaciones mayores de vehículos dentro del parqueadero exclusivo que generen ruido excesivo, derrame de fluidos o que requieran herramientas y tiempos prolongados afectando la convivencia, caería ya dentro de una infracción grave. En onceavo puesto hemos sugerido superar el límite de vehículos de visita por residentes. Tener estacionados simultáneamente más vehículos de visitas de los permitidos por residente. Hemos puesto en el programa anterior un ejemplo que sería de 1 a 2 máximo, según lo definido y si el conjunto tiene disponibilidad de espacio. Asimismo, el infringir esta norma caería como una infracción grave. Y en doceavo lugar hemos puesto la modificación o alteración sin permiso de elementos visibles de la fachada. Este es un punto totalmente crucial, importante y significativo, ya que sabemos que nuestras fachadas son áreas comunes que no pueden ser tocadas a menos que todos acepten, autoricen y esté a cargo de la administración del conjunto o condominio. Al colocar antenas, tendederos permanentes, acondicionadores de aire o elementos que alteren significativamente la estética de los balcones o fachadas sin la debida autorización de la administración, estaría dentro de esta infracción grave. Estas infracciones, al ser graves, generalmente conllevan a una multa económica más significativa desde la primera ocurrencia y pueden escalar a infracciones muy graves en caso de reincidencia persistente. Podríamos terminar acotando de este literal 2.2 que ha hablado sobre las infracciones graves. Ahora pasemos, siguiendo en el artículo número 2, al literal 2.3 que habla asimismo sobre las infracciones muy graves y dice: infracciones muy graves. Aquellas que atentan gravemente contra la seguridad, la integridad de las personas o bienes, o que implican un incumplimiento reiterado y flagrante de las normas. En cambio, este artículo define las infracciones muy graves como el nivel más alto de faltas, caracterizadas por su extrema seriedad y el impacto devastador que puede tener. Estas infracciones cumplen con una o varias de las siguientes condiciones. Digamos, atentan gravemente contra la seguridad. Esto significa que ponen en peligro de manera crítica la vida, la salud o la integridad física de las personas. No son solo riesgos, sino amenazas directas y significativas que podrían llevar a accidentes graves, lesiones o incluso situaciones que comprometan la vida. Además, atentan gravemente contra la integridad de las personas o bienes. Se refieren a acciones que causan un daño severo a las personas, sea física, psicológica o moral, o destruyen, dañan de forma irreparable o ponen en riesgo extremo bienes de alto valor, ya sean privados o comunitarios. La palabra gravemente aquí es clave, indicando que el impacto es sustancial y duradero. Implican un incumplimiento reiterado y flagrante de las normas. Esta condición aborda la persistencia y la desobediencia manifiesta. Reiterado significa que la persona ha cometido la misma infracción o una similar en múltiples ocasiones, a pesar de advertencias o sanciones previas. Las consecuencias de este tipo de infracciones suelen ser las más severas, dado el alto riesgo y el daño potencial que conlleva.
Es crucial a este tipo de infracciones estén claramente definidas para que todos los miembros de la comunidad entiendan la seriedad de ciertas acciones. Y así podemos ver algunos ejemplos en este listado de infracciones muy graves. En primer lugar, conducción de vehículos por menores de edad sin licencia. Ya habíamos hablado algo en el manual y en la parte sobre parqueaderos, pero hoy podemos permitirnos aclarar un poco más sobre esto de permitir que menores de edad sin licencia conduzcan vehículos a motor. Permitir que un menor de edad sin la licencia de conducir reglamentariamente emitida por la autoridad competente en nuestro país opere cualquier tipo de vehículo automotor dentro de las vías internas del inmueble o condominio. Esto representa un riesgo extremo para la seguridad de todos los residentes y debemos aclarar que nuestras vías internas no son las especialmente diseñadas para aprendizaje de conducción. En segundo lugar, hemos puesto daños intencionales o vandálicos a la propiedad común. Destruir, rayar, pintar o causar cualquier tipo de daño deliberado a las instalaciones, sean estos equipos, jardines, fachadas o cualquier otro bien que conforme parte de las áreas comunes del condominio, estaría dentro de estos daños intencionales o vandálicos y sería considerado como una infracción muy grave. En tercer lugar, hemos puesto la reincidencia grave y persistente en infracciones graves. Podemos decir que acumular de forma continua y reiterada multas o amonestaciones por infracciones, sean estas leves, graves, por ejemplo, múltiples eventos de ruido excesivo, estacionamiento que obstruye el paso de forma habitual, entre otras. A pesar de las notificaciones y sanciones previas, caería ya dentro de una falta muy grave. En cuarto lugar, el parqueo en zonas de emergencia o que impida el acceso vital. Estacionar vehículos en salidas de emergencia, hidrantes, rampas de acceso para personas con movilidad reducida o de manera que bloquee por completo el acceso a otras unidades, sean estas puertas de seguridad o vías críticas para vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos, entre otros, estarían dentro de una infracción muy grave. En quinto puesto hemos colocado el uso de parqueaderos para almacenamiento de vehículos no permitidos o abandonados. Algo de esto también ya habíamos hablado la semana pasada. Podemos aclarar que el mantener camiones, buses, maquinaria pesada de construcción o vehículos en estado de abandono, sean estos, por ejemplo, sin placas, desarmados, con llantas bajas, por periodos más o menos prolongados, en cualquier tipo de parqueadero dentro del condominio, estaría dentro de una infracción muy grave. El sexto es la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas. Operar un vehículo dentro del condominio o conjunto bajo la influencia del alcohol o sustancias estupefacientes, poniendo en grave riesgo la vida e integridad de otros residentes y de los bienes también, estaría dentro de una falta muy grave. El séptimo, amenazas o actos de violencia física, verbal, de tipo grave. Realizar amenazas graves, agredir físicamente o verbalmente de forma violenta y recurrente a otros residentes, personal del condominio o visitantes dentro de las instalaciones, caería dentro de las infracciones muy graves. En octavo lugar, tenemos la manipulación indebida o daño de sistemas de seguridad. Esto es muy importante, pues hay muchas veces que propietarios manipulan los equipos e instrumentos que son de propiedad del conjunto o condominio sin la debida autorización y, más que todo, sin conocer el debido manejo. Por lo tanto, caería dentro de una infracción muy grave, pues alterar, desactivar o dañar intencionalmente cámaras de seguridad, alarmas contra incendios, sistemas de control de acceso o
equipos de bombeo, tanto para el agua como para recirculación de piscinas y otros elementos de seguridad del condominio, estaría como una falta o infracción muy grave. En noveno lugar, tenemos la realización de actividades ilegales o peligrosas. Llevar a cabo actividades ilícitas, por ejemplo, venta de drogas, juegos de azar ilegales o altamente peligrosas como el uso de explosivos, armas de fuego sin justificación legal dentro de la propiedad del condominio, estaría como una falta muy grave. Asimismo, podemos dar algunas otras, por ejemplo, conexiones ilícitas o manipulación de los servicios básicos. En este caso, engancharse ilegalmente a los servicios de agua, luz o gas del condominio o manipular las instalaciones comunes de estos servicios, poniendo en riesgo la infraestructura y la seguridad general, podría caer también como una infracción muy grave. Y así podemos dar algunos más ejemplos. Por ejemplo, agresiones físicas o verbales graves. Se refiere a cualquier acto de violencia física, sea golpes, empujones violentos o agresiones verbales o amenazas verbales serias y reiteradas que pongan en peligro la integridad o la seguridad emocional de una persona. Esto va más allá de un simple altercado, implica una intención clara de causar un daño físico o psicológico grave, podría estar dentro de esta agresión física o verbal. Otra podría ser daños graves en la propiedad común o privada. Consiste en la destrucción, deterioro significativo o vandalismo intencionado de elementos esenciales de la propiedad común, sean estos, por ejemplo, ascensores, tuberías principales, fachadas, sistemas de seguridad, entre otros, o también de las propiedades privadas. Esto incluye actos que requieren reparaciones costosas y que afectan a la funcionabilidad o el valor del inmueble. Por ejemplo, incendiar una zona común o romper deliberadamente una tubería principal estaría como una falta muy grave. Otro ejemplo serían las actividades ilícitas o peligrosas. Como ya explicamos anteriormente, comprende la realización de cualquier actividad dentro del inmueble que sea ilegal o que represente un grave peligro para la seguridad y la salud de los ocupantes. Esto incluye, pero no se limita a la fabricación, venta o consumo de drogas ilegales, el almacenamiento de materiales explosivos o inflamables, sin las medidas de seguridad adecuadas o cualquier actividad delictiva que genere un riesgo inminente. Otro ejemplo podría ser el incumplimiento reiterado de normas de seguridad críticas. Nos referimos a la desobediencia sistemática y persistente de reglas diseñadas para la seguridad fundamental del edificio o de sus residentes. Esto podría incluir la obstrucción recurrente de las vías de evacuación, escaleras de emergencia, salidas de emergencia, entre otros, como también la manipulación indebida de sistemas de alarma contra incendios, el desuso deliberado de equipos de seguridad, podría ser de los extintores, en situaciones de riesgo o la alteración de estructuras portantes del edificio sin autorización y supervisión técnica, también estarían dentro de estas infracciones muy graves. Otro ejemplo, el acceso no autorizado y forzoso. Consiste en ingresar en áreas restringidas o propiedades privadas de otros de forma violenta o sin permiso explícito, comprometiendo la privacidad y la seguridad. Esto va más allá de una simple equivocación. Implica forzar cerraduras, ventanas o cualquier otra forma de intrusión con el fin de acceder a lugares no autorizados. Caería dentro de una infracción muy grave. Otra que podríamos decir es la discriminación severa o acoso constante. Esta implica cualquier forma de discriminación grave o acoso persistente basada en la raza, género o orientación sexual, religión o discapacidad, que cree un ambiente hostil e intolerable para las víctimas dentro de la comunidad. Estos no son incidentes aislados, sino patrones de conducta que atentan contra la dignidad y el bienestar de las personas, podríamos acotar.
Este tipo de infracciones por su naturaleza suelen tener las consecuencias más graves, incluyendo posibles acciones legales y la expulsión del inmueble, incluso si las normativas lo permiten naturalmente. Estas infracciones también suelen acarrear las multas económicas más elevadas permitidas por el reglamento interno, la Ley de Propiedad Horizontal y el Reglamento General, así como medidas correctivas más severas que pueden incluir el remolque inmediato de vehículos, en el caso de los parqueos, la imposición de acciones legales o incluso la restricción de acceso a ciertas áreas comunales si así lo permite la normativa interna y también de la externa. Hasta aquí nuestro análisis del artículo número 2, que nos ha hablado sobre los tipos de agresiones, en este caso entre las leves, graves y muy graves. Como hemos indicado, pueden haber muchas más. Hemos querido poner las más esenciales que pueden estar dentro de nuestros inmuebles declarados en propiedad horizontal. Ahora pasemos al artículo número 3, que habla sobre las clases de sanciones no pecuniarias y que dice: Clases de sanciones no pecuniarias. Conforme a la ley y reglamento interno, el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias da lugar a requerimiento previo escrito, con indicación del plazo para que se ajuste la persona cuya conducta o comportamiento se reprocha, a las normas de la propiedad horizontal, si a ello hubiere lugar, a la imposición de las siguientes sanciones por parte del Consejo de Administración. Atendiendo a la gravedad, al nivel de culpabilidad del infractor y a la reincidencia, se pueden clasificar estas clases de sanciones en pecuniarias y no pecuniarias. Hablemos ahora sobre las no pecuniarias. En este caso, conforme a la ley y el reglamento general e interno, el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias dará lugar al requerimiento previo escrito con indicación de plazo para que ajuste a la persona cuya conducta o comportamiento se reprocha a las normas de la propiedad horizontal, si a ello hubiere lugar, a la imposición de las siguientes sanciones por parte del Consejo Administrativo o de la Administración. En primer lugar, hemos puesto la llamada de atención, la cual es por escrito y la realiza el administrador del inmueble, para que se ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal, el reglamento interno y este manual. En segundo lugar está la publicación de la lista de los infractores, con indicación expresa del hecho o acto que origina dicha sanción, en lugares de amplia circulación del conjunto o condominio y también en las oficinas del inmueble si existiera. Esta sanción se podrá aplicar adicional a la imposición de una multa económica. En tercer lugar está la imposición de multas sucesivas. Mientras persista el incumplimiento, que no podrá ser superior cada una a 2 veces el valor de las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor, a la fecha de su imposición, que en todo caso sumadas no podrán exceder de 10 veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor dentro de un año. Esta normativa la hemos copiado de la norma colombiana 675 del 2001, que habla expresamente sobre la imposición de multas sucesivas, ya que en nuestras leyes y reglamentos no tiene forma clara sobre esto. Por eso es que hemos querido nombrar y adoptar esta forma que tiene una normativa internacional. Continuemos. En el cuarto puesto está la restricción del uso y goce de bienes de uso común no esenciales, como sería el salón social, la piscina, canchas deportivas, juegos infantiles, entre otros. Esta se impondrá por el no pago de las cuotas de administración, por el mal uso de bienes comunes no esenciales que causen molestias o perturben la tranquilidad de los copropietarios o atenten contra la moral y las buenas costumbres. Podríamos terminar. Este artículo describe el proceso y las sanciones para el incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, es decir, que no son de dinero, dentro de un contexto de propiedad horizontal o condominio.
Explica cómo se manejan las faltas de comportamiento y las infracciones al reglamento interno se podría acotar. Las sanciones por incumplimiento no pecuniario, podríamos decir que se establece que cuando alguien no cumple con las normas de convivencia o comportamiento consideradas como obligaciones no pecuniarias, la administración debe seguir un procedimiento específico antes de imponer sanciones. Si podemos aclarar un poco más sobre estas sanciones no pecuniarias, digamos que el administrador primero emitirá un requerimiento vía escrita. Esto es una advertencia formal donde se le notifica a la persona que su conducta está en falta y se le da un plazo para que ajuste a las normas establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento General e Interno y cualquier manual relevante como el que estamos ahorita analizando. Si a pesar de este requerimiento la situación persiste, el Consejo de Administración puede imponer algunas de las siguientes sanciones. En primer lugar, llamada de atención por escrito del administrador. Ya hemos indicado que esta es la primera medida formal. El administrador del conjunto o condominio enviará una comunicación escrita al infractor, recordándole las normas y solicitándole que corrija su comportamiento. Es una advertencia oficial para que se ajuste a lo establecido. El segundo lugar sería la publicación en la lista de infractores. Una sanción más visible que busca generar un miedo escénico. Se permite publicar los nombres de los infractores y la infracción específica que cometieron en lugares de alta visibilidad dentro del conjunto, como los tableros de anuncios, oficinas de administración, entre otros. La idea es que la exposición pública motive al cumplimiento. Se aclara que esta sanción puede aplicarse adicionalmente a la multa, lo que significa que no exime de una posible penalización económica. En tercer lugar, hemos hablado sobre la imposición de multas sucesivas. Si la infracción persiste, se pueden imponer multas económicas de forma repetida. Cada multa individual no puede ser superior a 2 veces el valor de las despensas mensuales, lo que paga el infractor por gastos comunes. Además, la suma total de todas las multas impuestas a un infractor en el plazo de un año no pueden exceder de 10 veces el valor de sus despensas mensuales. Esto establece límites claros para evitar abusos en la imposición de multas. Y en cuarto lugar, hemos hablado de la restricción al uso y goce de bienes de uso común no esencial. Esta sanción implica limitar el acceso a áreas recreativas o de esparcimiento que no son fundamentales para la vida diaria. Ejemplos claros son la piscina, el salón social, las canchas deportivas o los juegos infantiles, entre otros. Se especifica que esta restricción se aplicará por el no pago de las cuotas administrativas, aunque el texto inicial habla de no pecuniarias. Aquí se abre una excepción o se conecta con la morosidad, o por el mal uso de los bienes comunes no esenciales que cause molestias graves, perturbe la tranquilidad de otros residentes o atente contra la moral y las buenas costumbres. Por ejemplo, comportamientos ruidosos, destructivos o indebidos en estas áreas. En resumen de lo que acabamos de analizar, este artículo detalla un sistema escalonado de sanciones que busca primero advertir, luego avergonzar públicamente en cierto grado, naturalmente, imponer multas económicas con límites claros y finalmente restringir el acceso a ciertos servicios si el incumplimiento persiste, especialmente en casos de mal uso de las instalaciones o morosidad. Es un mecanismo para mantener el orden y la convivencia en la propiedad horizontal. Podríamos terminar acotando sobre las sanciones no pecuniarias. Pasemos asimismo dentro del artículo 3 a hablar sobre las sanciones pecuniarias. Conforme a la ley y reglamento interno, el incumplimiento de las obligaciones o normas dan como consecuencia una sanción pecuniaria, sin perjuicio de las demás sanciones que simultáneamente se deban aplicar al infractor. La clasificación de las faltas y cuantías serán detalladas en los artículos que veremos a posterior. Leamos lo que dice en el artículo número 3, acápite 3.2, que sería sobre las sanciones pecuniarias. ¿Qué dice?
Clases de sanciones pecuniarias. Conforme a la ley y reglamento interno, el incumplimiento de las obligaciones o normas dan como consecuencia una sanción pecuniaria, sin perjuicio de las demás sanciones que simultáneamente se deban aplicar al infractor. La clasificación de las faltas y cuantías serán detalladas en los artículos subsiguientes. Antes de analizar estas sanciones pecuniarias, podemos decir que las disposiciones especiales que incrementan la sanción en su monto tratándose de reincidencias, este artículo se enfoca en las sanciones pecuniarias, es decir, multas de dinero, y en cómo la reincidencia agrava la clasificación y la cuantía de estas sanciones dentro de un reglamento de propiedad horizontal o condominio. Para esto debemos ver también las clases de sanciones en sus disposiciones especiales, y que sería que incrementan la sanción de su monto tratándose de reincidencias. Para esto leamos completo el acápite que habla sobre las disposiciones especiales. Clases de sanciones. Disposiciones especiales. Incrementan la sanción en su monto tratándose de reincidencias. La reincidencia de una conducta leve será calificada como grave, asimismo una calificada con grave será calificada como muy grave y sus sanciones las que se especifica en el artículo correspondiente. Mientras persista el incumplimiento de una falta grave o muy grave, se impondrá sanción sin exceder de definir el número de veces en asamblea. En cambio, las disposiciones especiales que incrementan la sanción en su monto tratándose de reincidencias. La reincidencia de una conducta leve será calificada como grave, especifica el artículo. Asimismo, una calificada como grave será posterior. Su reincidencia dará como resultado que sea calificada como muy grave y sus sanciones las que se especifica en el artículo correspondiente. Mientras persista el incumplimiento de una falta grave o muy grave, se impondrá sanciones sin exceder lo que ya hemos manifestado. Para esto hemos nombrado a una norma internacional que habla sobre esta imposición de sanciones de forma consecutiva. La norma internacional 675 del 2001 colombiana dice que tiene una especificación. Norma internacional 675 del 2001 colombiana. La norma internacional tiene una especificación de: las multas no podrán ser superiores, cada una, a 2 veces el valor de las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor, a las fechas de su imposición. En todo caso, sumadas, las multas por un mismo incumplimiento, si son sucesivas, no podrán exceder de 10 veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor. Hacemos referencia a esta norma, ya que en nuestra ley, igual que el reglamento general, pues no habla nada sobre este tipo de sanciones. Así que hemos querido tomar esta norma como para que se la tome en cuenta en los manuales de convivencia, y puesto de que al no existir en una ley nacional, se puede adoptar una norma internacional y hacerla como parte del manual de convivencia propio de cada inmueble. No está descartado esta forma de normarse y tener, se puede decir, los plazos máximos y montos al que se pueda acceder sin irse contra vulneraciones para los condominios. Bien, pasemos a ver el artículo número 4, que habla sobre la notificación de la infracción. Y dice: toda infracción será notificada por escrito al propietario o residente responsable, detallando la norma infringida, la fecha y hora del suceso, y si es posible, las pruebas o testimonios correspondientes. La notificación se entregará de forma personal, por correo electrónico registrado o mediante aviso en la puerta de la unidad, dejando constancia de la misma. El infractor tendrá un plazo de definir número de días, por ejemplo, 3 a 5 días hábiles, y a partir de la recepción de la notificación para presentar sus descargos por escrito ante la Administración. Este artículo describe el procedimiento para la notificación de infracciones y el derecho a la defensa del infractor dentro de una propiedad horizontal o condominio. El proceso de notificación y descargo por infracciones detalla los pasos que deben seguirse cuando se
comete una infracción a las normas de convivencia o al reglamento interno. Primero se establece que toda infracción debe ser notificada por escrito. Esta notificación no es solo un simple aviso, sino que debe contener información específica para asegurar la transparencia y el derecho a la información del infractor. Entre estas podemos decir: identificación del responsable, que se trata de la notificación que debe ser dirigida al propietario o residente directamente involucrado en la falta. El detalle de la norma infringida, pues se debe especificar claramente qué regla o artículo del reglamento fue incumplido para que el infractor sepa exactamente de qué se le acusa. La fecha y hora del suceso. Se deben proporcionar los detalles temporales del incidente, lo que ayuda a contextualizar la infracción y facilita la verificación. Y por último, las pruebas o testimonios, si es que es posible. Si existen, se deben incluir evidencias que respalden la acusación. Esto puede ser fotos, videos o declaraciones de testigos, lo cual fortalece la validez de la notificación. Una vez preparada la notificación, debe ser entregada a la persona responsable. El texto ofrece varias modalidades de entrega, buscando asegurar que la información llegue al infractor y que exista un registro de esta acción. Entre estas podemos ser de forma personal, que sería la entrega directa al infractor, por correo electrónico registrado, utilizando una dirección de correo que el residente haya proporcionado oficialmente para comunicaciones. Otra sería mediante el aviso en la puerta de la unidad. En caso de no poder realizarse las anteriores, se puede dejar una nota en la puerta del apartamento o casa. En todos los casos es fundamental dejar constancia de la misma, es decir, un registro o prueba de que la notificación fue enviada o entregada. Finalmente, el texto garantiza el derecho a la defensa del infractor. Una vez que la notificación es recibida, la persona tendrá un plazo específico que el reglamento debe definir, sugiriéndose entre 3 a 5 días hábiles, para presentar sus descargos por escrito ante la administración. Los descargos son la oportunidad del infractor para explicar su versión de los hechos, presentar pruebas a su favor o justificar su comportamiento. Este paso es fundamental para asegurar un proceso justo y que se escuche a todas las partes antes de tomar una decisión final sobre la aplicación de una debida sanción. En resumen, sobre este artículo podemos decir que establece un protocolo claro y justo para manejar las infracciones, desde la forma en que se notifican hasta el derecho del infractor a su defensa. Es un elemento clave para la transparencia y la legalidad en la gestión de los conflictos en una comunidad, podríamos terminar acotando. Pasemos ahora al artículo número 5, que habla sobre la exigibilidad de las sanciones. Y dice: las sanciones y multas impuestas por el Consejo de Administración y/o Asamblea obligan a los infractores. Es obligación de los propietarios, arrendatarios y/o usuarios a cualquier título de bienes privados que fueron sancionados, recibir y firmar la copia del oficio en el cual se decrete la sanción. En caso de renuencia se recurrirá a 2 testigos que presencien el hecho, los cuales dejarán constancia de la negativa. En el evento en que el residente o propietario infractor no puedan ser notificados personalmente, se fijará un aviso que informe del oficio y su contenido en la cartelera ubicada en la portería por un término de 5 días calendario, vencidos los cuales se tendrá por notificado. Una vez notificada la sanción al infractor, tienen efecto inmediato. Si la sanción es pecuniaria, multa, deberá ser cancelada dentro de los 30 días calendarios siguientes al de la notificación de la resolución. Vencido este plazo, se aplicarán intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley. Las multas tendrán mérito ejecutivo y serán exigibles judicial y ejecutivamente. Como vemos, este artículo detalla la exigibilidad de las sanciones impuestas en una propiedad horizontal o condominio, es decir, cómo se hacen cumplir las multas y otras penalizaciones a los infractores. Veamos qué podemos acotar sobre todos los acápites que tiene este artículo. En primer lugar, la exigibilidad de las sanciones, cómo se hacen cumplir las reglas. El texto establece claramente que las sanciones y multas decididas por el Consejo de Administración o la Asamblea de Propietarios
o la administración son obligatorias para los infractores. Esto significa que no son meras sugerencias, sino decisiones vinculantes que deban ser acatadas. Luego el artículo describe el proceso para asegurar que el infractor esté debidamente notificado y por ende obligado a cumplir la sanción. Y habla sobre 3 puntos especiales, que podríamos resumirlos a la recepción y firma de la sanción. Los propietarios, arrendatarios o cualquier usuario de un bien privado que haya sido sancionado tiene la obligación de recibir y firmar la copia del documento, en este caso bajo oficio, en el que se decreta la sanción. Esta firma sirve como prueba de que la persona ha sido debidamente informada. En segundo lugar, el manejo de la renuencia a firmar. Si el infractor se niega a firmar el documento, el proceso no se detiene. En este caso se recurrirá a 2 testigos que deben presenciar la negatividad y dejar constancia de ella. Esto asegura que incluso sin la firma del infractor se tenga prueba de que la notificación fue intentada y rechazada. Y en tercer lugar tenemos la notificación por aviso público. Si el residente o propietario no puede ser notificado personalmente, por ejemplo porque no se le encuentra o no atiende, se fijará un aviso con el contenido de la sanción en la cartelera de la portería o en un lugar similar de amplia visibilidad, por un periodo de 5 días calendario. Una vez transcurrido este plazo, se considerará que la persona ha sido legalmente notificada, lo que le da validez a la sanción. Veamos en cambio el efecto y consecuencia de las sanciones. Una vez que la sanción ha sido notificada, ya sea personalmente, con testigos o por aviso público, tiene efecto inmediato. Esto significa que las restricciones o penalizaciones comienzan a aplicarse sin demora. En el caso de las sanciones pecuniarias, que son las multas, se establecen plazos y consecuencias claras para el pago. Y podemos decir que se puede acotar este sistema para establecer plazos y consecuencias, que sería, en primer lugar, plazo de pago. La multa debe ser cancelada dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de la notificación de la resolución. Intereses de mora. Si la multa no se paga dentro de estos 30 días, se aplicarán intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley. Esto incrementa el monto a pagar, penalizando el retraso. En tercer lugar, el mérito ejecutivo. La parte más contundente de este artículo es que las multas tendrán mérito ejecutivo. Esto significa que el documento que certifica la multa es considerado un título que por sí mismo permite iniciar un proceso judicial y ejecutivo para forzar el cobro. En términos sencillos, la comunidad puede demandar legalmente al infractor y embargar sus bienes si es necesario para recuperar el monto de dicha multa. En síntesis, este artículo asegura que las decisiones del Consejo de Administración y la Asamblea sobre sanciones sean efectivamente aplicables, estableciendo procedimientos para la notificación, plazos de cumplimiento, penalizaciones por mora y la posibilidad de recurrir a la vía judicial para el cobro de dichas multas. Es una sección vital para garantizar la autoridad del reglamento y la disciplina dentro de la comunidad. Podríamos terminar acotando sobre el artículo número 5 que ha hablado sobre la exigibilidad de las sanciones. Pasemos al siguiente artículo, que es el número 6, que en cambio habla sobre la intervención del Comité de Convivencia y dice: el Comité de Convivencia actuará por solicitud del administrador o Consejo de Administración, cuando estos consideren que la situación lo amerite o porque han recibido una solicitud formal de algún propietario que exponga que está experimentando problemas de convivencia con otro u otros vecinos. El administrador o Consejo de Administración le solicitará por escrito al Comité de Convivencia que inicie las acciones encaminadas a encontrar soluciones y fórmulas de arreglo entre los copropietarios en conflicto. El comité dispondrá de 5 días calendario para citar por separado a los residentes involucrados y escuchar la versión de los hechos. Posteriormente, el comité tiene 5 días calendario para analizar las opiniones de los residentes y proponer una fórmula de arreglo.
El comité realizará un acta con las recomendaciones a cada residente involucrado, donde se les pedirá que corrijan las conductas que se determinen están causando la mala convivencia. Si los residentes involucrados no acatan las recomendaciones del comité de convivencia, el administrador citará directamente al Consejo de Administración para que decida las posibles sanciones. Nota: el supuesto residente o propietario infractor no podrá justificar su infracción con la infracción de otra persona. Analizando este artículo número 6 de la intervención del Comité de Convivencia, podemos decir que este artículo describe la función y el proceso de intervención de dicho comité, si lo hubiera, en una propiedad horizontal. Un organismo clave para la resolución de conflictos entre vecinos, podemos acotar. Dentro de esto, vemos el rol y proceso del Comité de Convivencia. El Comité de Convivencia es el encargado de mediar y buscar soluciones a los problemas de convivencia dentro de la comunidad, podríamos comenzar diciendo. Su intervención no es automática, sino que es activada por las siguientes maneras. En primer lugar, a solicitud de la administración o el consejo. El administrador o el consejo de administración pueden pedir la intervención de dicho comité cuando consideren que la situación lo justifica. En segundo lugar, por solicitud de un propietario. Si un propietario formalmente presenta un problema de convivencia con otro o otros vecinos, el comité puede actuar. Una vez que se activa el proceso que sigue el comité de convivencia, sería el siguiente. En primer lugar, la solicitud formal al comité. El administrador o el consejo de administración deben solicitar por escrito al comité de convivencia que inicie las acciones para encontrar soluciones y fórmulas de arreglo entre los propietarios en conflicto. Segundo lugar, las audiencias separadas. El comité tiene un plazo de 5 días calendario para citar por separado a los residentes involucrados en el conflicto. Esto permite escuchar la versión de cada parte de manera individual y sin presiones. El tercer lugar sería el análisis y propuesta de solución. Después de escuchar a ambas partes, el comité dispone de otros 5 días calendario para analizar las opiniones y proponer una fórmula de arreglo o solución al conflicto. Y por último, en cuarto lugar, tenemos el acta de recomendaciones. El comité elaborará un acta que contendrá las recomendaciones dirigidas a cada residente involucrado. En esta acta se les pedirá corregir las conductas que se haya determinado que están causando la mala convivencia. Es una invitación formal a ajustar su comportamiento, podríamos terminar. Asimismo, las consecuencias de no acatar las recomendaciones. Si los residentes involucrados no acatan las recomendaciones del comité de convivencia, la situación tendería a escalar. En ese caso, el administrador citará directamente al Consejo de Administración para que éste decida sobre las posibles sanciones o multas a aplicarse. Esto significa que el Comité de Convivencia es una instancia de mediación y resolución amistosa. Si esta vía no funciona, se procede a la aplicación de medidas coercitivas. Y podemos ver el principio de no justificación. Finalmente, hay una nota importante. El supuesto residente o propietario infractor no podrá justificar su infracción con la infracción de otra persona. Esto significa que una persona no puede excusarse su propio mal comportamiento alegando que otro vecino también está cometiendo dicha infracción. Cada caso de incumplimiento se evalúa de manera individual y las acciones de una persona no pueden justificar las de otra. En resumen, este artículo establece al Comité de Convivencia como una herramienta de mediación para resolver conflictos de forma pacífica, pero con la capacidad de escalar a instancias superiores, sea esto el Consejo de Administración y las posibles sanciones, si la mediación no es efectiva. Con esto podemos terminar el análisis del artículo 6 sobre la intervención del Comité de Convivencia, que es un comité que se vuelve indispensable cuando hay conflictos, especialmente entre vecinos. Pasemos ahora al artículo número 7, que habla del proceso sancionatorio, y dice: una vez recibidos los descargos o transcurrido el plazo sin que se presenten, la Administración,
En consulta con el Consejo de Administración, si aplica y se desea que tenga participación, analizará el caso, las pruebas y los argumentos presentados. La Administración emitirá una resolución motivada en un plazo de definir número de días, por ejemplo, 5 a 10 días hábiles a partir de la finalización del plazo de descargos, informando sobre la decisión final respecto a la infracción y, en su caso, la sanción o multa a aplicar. En casos de infracciones graves o muy graves, se podrá convocar a una audiencia con el infractor para que exponga su versión de los hechos. Este artículo se vuelve importante porque habla sobre el proceso sancionatorio, del descargo a la decisión final. Este artículo detalla los pasos que la Administración y el Consejo de Administración deben seguir para tomar una decisión sobre una infracción, una vez que el infractor ha presentado o no sus descargos. Es el momento decisivo en el procedimiento sancionatorio. Veamos en primer lugar el análisis del caso. Una vez que la Administración ha recibido los descargos, en este caso la explicación o defensa por parte escrita del infractor, o si ha pasado el plazo establecido sin que las presente, se inicia la fase de análisis. La Administración será la encargada de revisar detalladamente el caso. Si el reglamento lo permite o si se considera necesario, se puede consultar con el Consejo de Administración para que participe en este análisis. Esto asegura una evaluación más completa y potencialmente una decisión más consensuada. Se analizarán todos los elementos disponibles, la infracción reportada, las pruebas presentadas inicialmente si las hubiera y por supuesto los argumentos expuestos por el infractor en sus descargos. Luego de esto pasaríamos a la emisión de la resolución motivada. Después de este análisis, la Administración tiene la responsabilidad de emitir una resolución motivada. Esto significa que la decisión no es arbitraria, debe estar fundamentada y explicar las razones por las cuales se llegó a dicha conclusión. La resolución debe emitirse en un plazo definido. El texto sugiere entre 5 a 10 días hábiles, a partir de que finalizó el plazo para que el infractor presente sus descargos. Esta resolución informará la decisión final sobre si hubo o no una infracción y, en caso afirmativo, cuál será la sanción o multa específica que se aplicará. La transparencia en esta etapa es crucial para la credibilidad del proceso. Así podemos ver también las audiencias para infracciones graves o muy graves. El artículo añade una consideración importante para las faltas más serias. En los casos de infracciones graves o muy graves, el proceso puede incluir la posibilidad de convocar a una audiencia con el infractor. Esta audiencia le brinda al infractor una última oportunidad para exponer su versión de los hechos de manera verbal, lo que puede ser específicamente útil en situaciones complejas donde la comunicación escrita podría no ser suficiente para clarificar todo el panorama. Esto refuerza el derecho a la defensa y la búsqueda de una decisión justa, podríamos acotar. En resumen, este artículo describe la fase de juicio del proceso, donde se ponderan las pruebas y argumentos para llegar a una decisión final. Destaca la necesidad de una resolución justificada y la posibilidad de una audiencia en los casos más serios para asegurar que el infractor tenga todas las oportunidades de ser escuchado. Con esto terminaríamos el artículo número 7 del proceso sancionatorio. Continuamos con el número 8, que en cambio habla sobre la cuantía de las multas. Las multas económicas se aplicarán de la siguiente manera. Infracciones leves. Primera ocurrencia, amonestación escrita y advertencia. Segunda ocurrencia, reincidencia de la misma falta, multa equivalente al definir valor, por ejemplo, 10% de la alícuota mensual, $10 a $25 americanos. Tercera y subsiguientes ocurrencias, reincidencia, multa equivalente al definir valor, por ejemplo, 20% de la alícuota mensual, $25 a $50 USD, y o consideración como infracción grave. Infracciones graves. Primera ocurrencia, multa equivalente al definir valor, por ejemplo, 30% de la alícuota mensual puede ser $50 o $100 americanos.
Segunda ocurrencia, reincidencia de la misma falta multa equivalente al definir valor, por ejemplo, 50% de la alícuota mensual puede ser $100 o $200 americanos, y o consideración como infracción muy grave. Infracciones muy graves. Primera ocurrencia, multa equivalente al definir valor, por ejemplo, 70% a 100% de la alícuota mensual puede ser $200 americanos en adelante, o la máxima permitida por el reglamento interno y la ley. En casos de reincidencia o extremo riesgo, la Administración podrá aplicar medidas correctivas adicionales contempladas en el reglamento interno, incluyendo el remolque del vehículo, a costo del propietario, o la suspensión temporal de ciertos servicios, siempre que estén legalmente autorizadas. Como vemos, este artículo habla sobre la cuantía de las multas, cómo se penalizan las infracciones. Este artículo detalla cómo se calcularán las multas económicas en función de la gravedad de la infracción y si hay reincidencia. Es el punto donde se define el valor monetario de las penalizaciones. Cabe indicar en este caso que hemos puesto algunos ejemplos en función de algunos manuales de convivencia que hemos tenido a disposición. Hemos hecho aquí un resumen de cómo pueden ser esta cuantía de multas de acuerdo al tipo de infracción, sea esta leve, grave o muy grave. En primer lugar, ponemos que para las infracciones más leves, la escalada de sanciones es progresiva. En primera vez, solo se aplica una amonestación escrita y una advertencia, no hay multa económica aún. En segunda vez, si hubiera reincidencia, se impone una multa, cuyo valor deberá ser definido por asamblea. En el ejemplo damos el 10% de la cuota mensual o entre $10 a $25. Y en tercera y subsiguientes veces la multa seguirá aumentando, por ejemplo al 20% de la cuota mensual, que sería entre $25 y $50. Además, la infracción podría empezar a ser considerada como grave debido a la persistencia. En segundo lugar, vemos sobre las infracciones graves. Asimismo, para las faltas que ya se consideran graves, las multas son más significativas desde el inicio. En primera vez se aplica una multa considerable, por ejemplo el 30% de la cuota mensual o entre $50 y $100. Y en segunda vez, por reincidencia, la multa se incrementa aún más, por ejemplo al 50% de la cuota mensual o entre $100 y $200. En este punto, la infracción podría ser calificada también ya como muy grave. Y por último, veamos las infracciones muy graves. Las infracciones de mayor seriedad conllevan a las multas más altas y otras posibles medidas. Así, al ejemplo ponemos que en primera vez se impone una multa sustancial, por ejemplo el 70% al 100% de la cuota mensual o $200 en adelante, o al máximo permitido por el reglamento y la ley aplicable en Ecuador. La reincidencia o riesgo extremo, además de las multas, la administración puede aplicar medidas correctivas adicionales. En esto podría ser que se autoriza por el reglamento interno a que la administración tome sus medidas correctivas. Se mencionan ejemplos como el remolque del vehículo del infractor, cuyo costo corre por cuenta de este, o la suspensión temporal de ciertos servicios como el uso de áreas comunes. Esto subraya la severidad de este tipo de faltas y las consecuencias más allá del aspecto monetario, podríamos terminar acotando. Si podemos resumir, este artículo establece un sistema de multas escalonado, donde la cuantía aumenta significativamente con la gravedad de la infracción y con cada reincidencia, buscando disuadir al incumplimiento de las normas de la comunidad. Pasemos a ver el artículo número 9, que habla sobre el cobro de dichas multas, y dice: las multas impuestas serán cargadas a la cuenta del propietario de la unidad y se incluirán en el próximo estado de cuenta de las alícuotas. El pago de la multa es obligatorio y su incumplimiento podrá generar recargos por mora, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno del condominio. En caso de mora en el pago de multas, la Administración podrá iniciar los procedimientos de cobro legal que correspondan. Como vemos, este artículo número 9 habla sobre el cobro de multas, cómo se gestionan y exigen los pagos.
Este artículo explica el procedimiento para el cobro de las multas económicas impuestas a los propietarios o residentes infractores en un condominio o propiedad horizontal y qué sucede si no pagan a tiempo. En primer lugar, veamos el proceso de cobro de multas. El texto establece un proceso claro para que las multas sean cobradas. En primer lugar, habla sobre la carga a la cuenta del propietario. Las multas que se impongan no se cobran de inmediato en efectivo. En su lugar, serán cargadas directamente a la cuenta del propietario de la unidad. Esto significa que se sumarán al total que debe pagar el propietario como si fuera un gasto más. Y en segundo lugar, habla sobre la inclusión en el estado de cuenta. Para informar al propietario, el monto de la multa se incluirá en el próximo estado de cuenta de las alícuotas correspondientes. Es decir, el recibo mensual o periódico de los gastos comunes serán incrementados también con la multa correspondiente. De esta forma, el propietario verá la multa reflejada junto con sus demás obligaciones de pago. Pasemos a ver sobre la obligatoriedad y consecuencias del incumplimiento. El artículo es muy enfático en la obligatoriedad del pago y las consecuencias de no cumplirlo. Así podemos acotar estos puntos importantes. Primero, pago obligatorio. Se recalca que el pago de la multa es obligatorio. Esto es crucial, ya que subraya que no es una opción para el infractor. Recargos por mora. Si el infractor no paga la multa a tiempo, se podrán generar recargos por mora. Estos encargos son intereses o penalizaciones adicionales al retraso por el dicho pago. Y su cálculo se seguirá o se regirá por el que ya esté establecido en el reglamento interno del condominio. Y por último vemos el procedimiento de cobro legal. La consecuencia más seria de la mora es que la administración tendrá la potestad de iniciar los procedimientos de cobro legal que correspondan. Esto significa que el condominio puede recurrir a la vía judicial para forzar el pago de dicha multa. Como se mencionó en los artículos anteriores, las multas pueden tener el mérito ejecutivo, lo que facilita el tipo de acción legal. En resumen, podremos decir que este artículo simplifica el proceso de cobro de multas al integrarlas en la facturación regular del propietario y, al mismo tiempo, deja claro que el impago conlleva a recargos y, en última instancia, acciones legales para asegurar el cumplimiento de dicho pago. Hasta aquí el análisis del artículo 9 sobre cobro de multas. Pasemos a ver el artículo número 10, que habla en cambio sobre las medidas correctivas adicionales, y dice: Además de las multas, la Administración podrá imponer medidas correctivas necesarias para subsanar la infracción y evitar su repetición. En casos de daños a la propiedad común, el infractor estará obligado a su reparación o a asumir el costo total de la misma. Si no se repara en un plazo establecido, la Administración podrá realizar la reparación y cargar el costo al propietario. Este artículo número 10, que habla sobre medidas correctivas adicionales, el más allá de las multas, pues este artículo explica que además de las multas económicas, la Administración tiene la facultad de imponer medidas correctivas específicas. Estas medidas no buscan solo sancionar, sino solucionar las infracciones directamente y prevenir que se repitan. Los tipos de medidas correctivas. El texto menciona ejemplos claros de este tipo de acciones. En primer lugar, habla sobre el retiro de los objetos mal colocados. Por ejemplo, si alguien deja objetos que obstruyan áreas comunes como pasillos, andenes o escaleras, lo que puede ser un peligro o una molestia, la Administración puede proceder a retirarlos. Esto asegura de que los espacios comunes siempre se mantengan despejados y seguros. En segundo lugar, sobre la limpieza del área afectada. Si una infracción resulta en suciedad o desorden en un área común, por ejemplo, derramar algo, dejar basuras fuera de lugar, la Administración puede ordenar la limpieza o realizarla y luego cobrarla al infractor. En la parte sobre parqueaderos habíamos hablado sobre el requerimiento del remolque de vehículos indebidamente estacionados.
Este es un ejemplo común y delicado. Si un vehículo está mal estacionado, la administración puede ordenar su remolque. Sin embargo, se especifica que esto debe ser previo aviso al propietario o, en este caso, visitante, y que los costos del remolque serán cargados a dicho infractor. Esto protege los derechos del propietario, pero asegura la aplicación de dicha norma. Así también podemos hablar sobre la responsabilidad por daños a la propiedad común. Un punto muy importante de este artículo es la responsabilidad por daños materiales. Si la infracción causa daños a la propiedad común, el infractor tiene una doble obligación. Primero, reparar el daño, directamente o contratando a alguien para hacerlo. Y, en segundo, asumir el costo total. Si no puede o no quiere reparar, debe pagar el valor completo de la reparación. La acción, en cambio, de la administración, por el caso de incumplimiento, pues si el infractor no realiza la reparación en el plazo establecido, la administración está facultada para llevar a cabo la reparación por su cuenta y cargar el costo al propietario de la unidad. Esto asegura que los daños se subsanen rápidamente y que el costo recaiga sobre el responsable. En resumen, este artículo complementa el sistema de multas al otorgar a la administración herramientas para corregir directamente las infracciones que afecten al orden, la seguridad o al estado de la propiedad, asegurando que los responsables asuman los costos de sus acciones y que la convivencia siga restablecida. Hasta aquí el artículo número 10. Pasemos al artículo número 11, que habla sobre el recurso de apelación. Y dice: el propietario o residente que no esté de acuerdo con la resolución de la administración respecto a una sanción o multa podrá presentar un recurso de apelación por escrito ante el Consejo de Administración, o la instancia superior que defina el reglamento interno, en un plazo de definir número de días, por ejemplo, 5 días hábiles, a partir de la notificación de la resolución. El Consejo de Administración analizará el recurso y emitirá una resolución definitiva en un plazo de definir número de días, por ejemplo, 10 días hábiles. Esta decisión será inapelable dentro del ámbito del conjunto o condominio. Ejecución o archivo de las sanciones. El administrador, una vez reciba el documento del Consejo de Administración donde confirma la sanción o la cancela, será el responsable de hacerla efectiva mediante cuenta de cobro para incluirla en el respectivo registro contable. Este artículo detalla el proceso mediante el cual un propietario o residente puede impugnar una sanción o multa impuesta por la administración. Garantiza el derecho a la defensa y a una revisión por parte de una instancia superior. El proceso de apelación tiene 3 partes fundamentales. El primero sería la presentación del recurso. Si un propietario o residente no está de acuerdo con la decisión de la administración, tiene el derecho a presentar un recurso de apelación por escrito. Este recurso debe dirigirse al Consejo de Administración o a la autoridad superior que el reglamento interno especifique. Existe un plazo definido para presentarlo que debe ser establecido en el reglamento por parte de la Asamblea. Por ejemplo, se da que puede ser 5 días hábiles, contados desde la fecha en que se le notificó dicha sanción. El segundo aspecto es el análisis por el Consejo de Administración. Una vez recibido el recurso de apelación, el Consejo de Administración será encargado de revisarlo. Deberán analizarlo el caso nuevamente considerando los argumentos presentados en la apelación. El Consejo tiene un plazo específico, por ejemplo de 10 días hábiles, para emitir una resolución definitiva. El tercer punto del proceso de apelación, en cambio, es sobre la decisión final e inapelable. La decisión que tome el Consejo de Administración tras revisar la apelación será inapelable dentro del ámbito del conjunto o condominio. Esto significa que es la última instancia de revisión interna. Una vez que el Consejo decide, la sanción queda confirmada o cancelada dentro de las normas de la comunidad, podríamos acotar. También podemos hablar sobre la ejecución o archivo de las sanciones. Finalmente, el artículo aclara qué sucede una vez que el Consejo de Administración ha tomado una decisión definitiva sobre la apelación. El administrador es el responsable de ejecutar dicha decisión del Consejo.
Si la sanción es confirmada, el administrador procederá a hacerla efectiva, lo que incluye generar la cuenta de cobro para la multa y registrarla contablemente. Si la sanción en cambio es cancelada, es decir, la apelación fue favorable al infractor, el administrador se encargará de archivarla, asegurándose de que no se aplique ninguna penalización. Si podemos dar un resumen a este artículo, que es fundamental para la equidad en la comunidad, ya que establece un mecanismo formal para que los residentes puedan desafiar las sanciones, garantizando que una instancia superior revise el caso antes de que la decisión sea definitiva y ejecutada. Una vez que hemos visto 11 artículos muy importantes y sus debidos acápites, vamos a ver ahora en cambio las consideraciones clave al definir los valores y plazos. Entre estos, en primer lugar, la alícuota mensual. Es común referenciar las multas a un porcentaje de la alícuota mensual del conjunto o condominio, ya que esto las hace proporcionales al tamaño de cada unidad o a la contribución general. Otro aspecto podría ser valores en dólares. Si se prefieren valores fijos, asegurarse de que sean razonables y consistentes con la realidad económica de los propietarios del condominio. Plazos. Se debe definir plazos claros y realistas para las notificaciones, descargos y resoluciones. Y por último, el reglamento interno. Este manual de convivencia debe ser coherente con el reglamento interno de copropietarios del conjunto o condominio, aprobado y registrado, y la ley de propiedad horizontal vigente en Ecuador. Los valores máximos de multas y los procedimientos pueden estar ya definidos o limitados en estos documentos legales que hemos acotado. Este contexto ofrece pautas esenciales para redactar las sanciones de un reglamento de convivencia que tratan sobre multas y procedimientos. Básicamente aconseja cómo establecer montos y tiempos de manera justa, efectiva y legalmente válida en un condominio o propiedad horizontal en el país Ecuador. Si podemos hacer un resumen general de todo lo que hemos hablado en este apartado, funciona como una guía para los redactores del manual de convivencia, asegurando que las sanciones y procedimientos sean justos, efectivos y sobre todo legalmente sólidos y aplicables en el contexto de la legislación ecuatoriana. Finalmente nos enfocamos en los pilares que como resumen podemos dar sobre el articulado de sanciones, multas y procedimientos, estableciendo primeramente los principios generales, enfatizando la justicia, proporcionalidad y el debido proceso en las aplicaciones de sanciones. Los tipos de infracciones hemos clasificado en leves, graves y muy graves, con ejemplos concretos para cada categoría. Hemos determinado así que las leves son acciones que alteran mínimamente la convivencia, como estacionarse ligeramente fuera de la demarcación o no reportar un cambio de vehículo a tiempo por primera vez. Entre los graves, aquellos que afectan significativamente el orden o la seguridad, como el uso frecuente de parqueaderos de visitas por residentes, el ruido constante o el estacionamiento que obstruye parcialmente, entre otros. Y los muy graves, que en cambio atentan seriamente contra la seguridad o la propiedad, como la conducción por menores de edad sin licencia, daños intencionales a las propiedades comunes o exclusivas, o la reincidencia grave en otras faltas. Así, hemos redactado los procedimientos, detallando los pasos desde la notificación de la infracción, el proceso sancionatorio con derechos a descargo, la cuantía de las multas con valores de referencia y recargos por reincidencia, el cobro de multas, medidas correctivas adicionales como el remolque de vehículos, hemos dicho, y el recurso de apelación ante la instancia superior, en este caso un consejo de administración. En resumen, hemos diseñado un marco integral para el manejo de la convivencia interna y la disciplina dentro del condominio o conjunto bajo el régimen de propiedad horizontal,
asegurando que las normas sean claras y que el proceso sancionatorio sea justo y transparente para todos los residentes en nuestro inmueble declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio en nuestro país. Como ustedes ven, el análisis que hemos realizado sobre las sanciones y multas y el debido procedimiento es bastante amplio, bastante conflictivo, se podría decir. Hemos querido tratar de resumir todo lo que se puede hablar sobre este tema, sobre esta parte del manual de convivencia y también que puede ser parte de nuestro reglamento interno. Aspiro que los datos que hemos proporcionado sean lo suficientes, les aclaren a ustedes la forma como pueden realizar o redactar un manual de convivencia en esta parte en específica. Somos sabedores de que no puede ser todo lo que debe conllevar. Algunas cosas pueden estar de más, otras en cambio deben faltar. Con esto queremos terminar esta charla de este jueves de copropiedad, que hemos seguido con la temática del manual de convivencia y su parte principal sobre las normas para sanciones, multas y procedimientos. Vamos a continuar la próxima semana en la misma temática. Será asimismo otro tipo de normas que se pueden poner en el manual de convivencia. Les esperamos y el pedido de todas las charlas nuestras que se suscriban. Si ya lo son, pues tienen ya activada la campanita para que puedan recibir nuestros videos en forma habitual. Aspiramos que sean todos los jueves. De no ser posible, avisaremos cuando van a haber un nuevo tema. Nada más por hoy, el agradecimiento por haber estado ahí y les esperamos la próxima semana con otro interesante tema sobre el manual de convivencia y sus aspectos especiales. Gracias por estar ahí. Les espero la próxima. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.